Muy buenas amigos y estimados pastores, hermanos, que Dios les bendiga. Les habla aquí y les expone su amigo el pastor Carlos Zambrano de la iglesia de Barro Blanco. Eh, Vamos a tratar un temita muy que siempre se ha tratado en la historia, que es el tema de, de la deidad trina, de la Trinidad. Pero no vamos a hablar eh, de la Trinidad propiamente, sino más bien eh, tratar de destruir los argumentos falaces y pobres de la corriente doctrinal unicitaria, que pues ya ustedes muy bien conocen. Son unas iglesias, para no decir nombres, solamente creen en Jesucristo como única persona suprema. Nosotros no conocemos cuál es el misterio que el Señor encierra en la deidad trina o las tres personas que yo le llamo coeternas. Cómo funciona ese sistema con ellos, eso no, la Biblia no lo menciona, pero la Biblia sí menciona a las tres personas conjugadas y convergiendo en la salvación del hombre. Y vamos al texto problema, lo voy a leer aquí, no lo voy a proyectar, los demás textos sí, y es uno de los textos problemas que usan en esa congregación, y es el capítulo 2 del libro de Hechos. En el capítulo 2 del capítulo 2 del libro de Hechos aparece en el versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. En efecto, ellos usan este texto para decir que eh, hay que bautizar, obviamente, en el nombre de Jesucristo. Primero, porque la Biblia lo está mencionando, y en segundo lugar, o debiera ser el primero, perdón, y es que no existe fuera de Jesucristo eh, otra persona en que nosotros podamos ser salvos. Entonces, partiendo de allí, es que ellos ponen la posición del versículo 38 en la posición de consecuencia de que solo existe un Dios. Es decir, el, este versículo prueba de que solo existe una sola persona divina, en este caso es Jesús. Entonces ya vamos a ir viendo lo que dice la palabra de Dios, y vamos a empezar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tratar, como ellos son de doctrina unicitaria, vamos a tratar de mostrar, basta mostrar que existe otra persona, es decir, no necesitamos demostrar la Trinidad, o sea, que existan las tres personas, basta con mostrar otra y se acabó el problema. Ya no pueden ser unicitarios, hayan dos, o hayan tres, o hayan cuatro, el principio es el mismo, creen en uno solo, y si encontramos otro, se acabó y se vino abajo esa doctrina. Entonces vamos a buscar al otro o a los otros personajes que tienen la misma naturaleza de Cristo, que es la naturaleza divina. Vamos a ir al libro de Hechos. Aquí de hecho está proyectado. Libro de Hechos capítulo 8 versículo 29 dice: y el Espíritu dijo, ojo, el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y ya ustedes saben ya lo que pasó. Aquí dice exactamente: y el Espíritu Santo dijo a Felipe. Bueno, hay que tener en cuenta que el Espíritu Santo está en la tierra luego de que Jesús fue al cielo, y eso lo podemos encontrar en el libro de Juan capítulo 16 versículo 7, y dice una de estas versiones que tengo aquí, la LBLA: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré.
Él le marca una misión diferente a la de Él, a otra figura, y es el Consolador, y obviamente nos referimos al Espíritu Santo. ¿Y qué prueba esto? Sencillo, lo que vimos ahorita con el Felipe y el eunuco. Quien insta a Felipe a ir al carruaje del etíope es el Espíritu Santo, porque ya estamos en el periodo del Espíritu Santo. Ya Jesús cumplió su misión, que era morir por los pecados del mundo y resucitar para vencer la muerte. Ahora viene el turno del Espíritu Santo. Entonces el Consolador está ocupando el tiempo en la historia y su misión, y lo está haciendo actualmente. Entonces, obviamente aparece el Espíritu Santo porque Jesús ya se había retirado de la tierra, y venía entonces el Consolador, que no es Él, es otra persona con facultades divinas. El Consolador, ya con esto pues bastaría, pero tenemos mucha más argumentación para eso. Listo. En el libro de Zacarías aparece algo muy interesante. Y vamos al libro de Zacarías, aquí los tengo también. El libro de Zacarías, capítulo 3, versículo 2. Vayan anotando. Igual esto es un video que he grabado para que todos mis hermanos y pastores de Tarazada, de Piedra, del 12, puedan ver y verificar en sus Biblias, para que puedan defender esta doctrina bella. Zacarías 3:2. Y dijo Jehová, ojo, nótese bien eso, dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Y nuevamente, Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿Qué sentido tiene de que yo, siendo yo mismo, le diga a otra persona, o diga el texto: y Carlos dijo a Diógenes, por ejemplo, saludo al pastor Diógenes, Carlos te reprenda, Diógenes? Le estoy amenazando a esa persona conmigo. No, uno amenaza con otra persona, como con los niños igual. Voy a decirle a tu mamá que te reprenda, que te castigue, que te pegue, como quiera. ¿Cómo va a citar a la misma persona? A menos de que Dios tenga una lógica completamente diferente, y estoy de acuerdo con eso, pero obviamente la Biblia está escrito para los humanos, debe ser lógica humana. Jehová también es Cristo, y también puedo probárselo con la Biblia. En otro video lo voy a hacer. En este estamos solo probando de que además de Jesús existe otra figura divina. Basta con encontrar una más y se acabó la doctrina unicitaria de que Jesucristo es solo. Entonces, ya viendo, ya hay otra figura. Jehová te reprenda, no tiene sentido, y para que tenga sentido debe existir otro ser divino que comparta ese nombre. Entonces vamos en esta misma perdón, aquí se me coló una página. Vamos a mirar que ya vimos Zacarías, ¿cierto? Que vamos a mirar algo, otra vez el versículo también 16:31 de Hechos, donde también ellos lo usan. Dice: ellos dijeron, o sea, los discípulos, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. A la simple lectura, a la simple vista, ellos están atribuyéndole toda la responsabilidad de la salvación a Jesucristo sobre la raza humana, solo por este versículo. Y hay formas pues de mostrar por qué ellos se refieren a Jesucristo solamente. Si entonces nos vamos, si este es el orden de ideas o la lógica, entonces nos iremos para contrarrestar este versículo, o sea, contradecirlo, partiendo del hecho que la Biblia no se contradice. Vamos a otra parte de Hechos, y es el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 29. Dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús. Ojo, el Dios de nuestros antepasados resucitó ¿a quién? A Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo en un madero. Sigamos leyendo. Dios lo exaltó. ¿Quién? Dios lo exaltó como príncipe y salvador, para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados.
Jesús es el dador del arrepentimiento y perdón de pecado. Es por esa razón que Pedro le dice a ellos al principio, en el capítulo 2, versículo 29, perdón, capítulo 2, versículo 38, dice exactamente, no lo tengo acá, pero lo leo: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y se recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿quién estimula nuestra conciencia para tener arrepentimiento y el perdón de pecado? El Espíritu Santo. Efesios dice: no entristezcáis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Cuando el Espíritu Santo me sella, porque ya ha hecho una obra en mí, arrepentimiento, y hace que busque a Dios de manera natural para obtener el perdón de pecados mediante Jesucristo. Por eso es que lo dice claramente, dice: por su poder Dios lo exaltó. Hechos 5:29, Dios lo exaltó como príncipe y salvador. Obviamente Él es el que está salvando y salvando de los pecados, para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Pero Israel no solo el pueblo físico de Israel, de ellos que están allá en el Medio Oriente. El Israel espiritual también somos nosotros. Nosotros también necesitamos arrepentimiento y el perdón de pecados por parte de Dios y su providencia para poder acceder a la salvación que Jesús nos da. Eso debe estar claro. En este versículo ya aparece otra persona con cualidades divinas, y de hecho dice Dios, este es Dios el Padre, y habla de que resucita a Jesús. O sea, otra persona ejecuta un milagro que solo lo pueden hacer Dios y Jesús. Y Jesús ejecuta milagros, en la Biblia lo dice, lo pueden buscar. Obviamente ustedes saben que Él calma la tempestad, multiplicó los panes y los peces, resucitó a Lázaro. Son cosas que lo hacen Dios, completamente divino. Y ya vimos también la acción del Espíritu Santo. Ya hemos hecho aparecer con la Biblia, solo con la Biblia, 3 personas. O sea, contando Jesús, sin contar a Jesús, que es el que tienen ellos por Dios solamente, son 2 personas con cualidades divinas. Vemos que también en el libro de Salmos 51:11, el salmista dice: no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. David sabía que existía un Santo Espíritu que ministraba en esos tiempos sobre el corazón de las personas. Bueno, vamos a ver otro texto en el cual para mí es contundente en lo que tiene que ver con la aparición de otra persona con cualidades divinas aparte de Jesús. Esto tiene que ser bien entendido. Es importante entender esto, porque ellos dicen que Jesús es solo Dios. Entonces, partiendo de ese hecho, solo basta encontrar, ya lo he repetido muchas veces, solo basta encontrar otra persona con cualidades divinas o etiquetas divinas para que ya la doctrina unicitaria o de Dios o de Jesús solo se caiga al piso. Vamos al libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 1, del versículo 1 en adelante. Pablo en la mayoría de sus salutaciones, siempre menciona aparte de la deidad. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Miren esto: llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de ¿quién? De Dios. Ahí están 2 personas con cualidades divinas. Y hermano de Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y vuelve y juega. Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, nuevamente llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, se invoca el nombre de ¿quién? De aquí, que es Dios. Señor, y miren lo que dice aquí: Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, y una disyunción, y que significa que es otra cosa diferente. Dios nuestro Padre y
del Señor Jesucristo. Estás tú y tú, pero ese tú y tú no son la misma persona, son dos personas diferentes. Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Encontramos aparte del Señor Jesucristo a un Dios que es con el título de Padre. Dios el Padre y Dios el Hijo. Ustedes saben que en la cruz Él dice, Eli, Eli, lama sabactani, que quiere decir, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesucristo se autopercibe como Hijo con cualidades divinas y reconoce la autoridad de otra persona distinta a Él con cualidades divinas, o sea, Dios Padre. Con esto se demuestra de manera contundente que la doctrina unicitaria no tiene sentido. No existe una sola figura divina. No sé cómo funciona eso. No puedo decir que son, como dicen ellos, un Dios de tres cabezas o que es un tres en uno. No podemos decir eso porque la Biblia no lo muestra. Entonces, hermanos y pastores, quiera Dios bendecirlo. Tengo este seminario completo, bien amplio, con muchas más citas, pero ya para probar la existencia de Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque hay congregaciones y religiones que creen solamente en el Padre y en el Hijo y el Espíritu Santo como una energía proveniente del interior de ellos. Es decir, que no tiene raciocinio en sí, que no tiene voluntad de sí, sino que obedece como un objeto, como un celular un computador que se le dan órdenes y él ejecuta, sin ningún tipo de razonamiento ni voluntad propia. Y bueno, para cerrar, yo les regalo una cita donde el apóstol el apóstol Pedro, en el libro de Hechos, en el mismo capítulo donde ellos usan para decir que solamente hay que bautizar en el nombre de Jesucristo porque nada más existe Jesucristo, es en el mismo libro de Hechos, capítulo 2, versículo, vamos a buscarlo por acá, creo que sí, aquí está. No está aquí. Se me perdió. Vamos a escribirlo aquí para que lo puedan ver. Aquí Hechos 2. Vamos a poner el versículo es versículo 33. Vamos a ver qué dice la Biblia. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 33, Reina Valera 1960. Dice, así que exaltado por la diestra de Dios. ¿A quién exaltan? Exaltado por la diestra de Dios, la mano derecha de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Pero ¿de quién está hablando? ¿Quién es el principal? El principal protagonista es Cristo Jesús. Recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo en su bautismo y ha derramado esto que vosotros veis, oís, porque Él lo dijo en Juan 16:7, que después de Él vendría el Consolador, la tercera persona que hacía falta en este rompecabezas. Es más, a mí se me había perdido un texto por acá. Perdón. En el versículo 40 yo lo leo acá en la Biblia que tengo. Dice, el versículo 40 del capítulo 2 dice, y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba diciendo, Pedro, a los judíos en ese momento, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. No, este no es el versículo. Aquí, ya lo encontré aquí. Versículo 30.
Pero siendo profeta y sabiendo con juramento de Dios le había jurado de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que sentara en su trono, hablando de David. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús, al que vimos ahorita, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos somos testigos. Ese texto, o el desarrollo de ese texto hasta allí, está mostrando completamente que el por qué el apóstol Pedro dice bautícese en el nombre de Jesucristo, porque es que los judíos no creían en Jesús. Ellos podían haber creído en un Espíritu Santo, porque el salmista lo menciona en el Salmo 51. Conocían a Dios Padre por todas las lecturas de la Torá y los profetas y la ley, pero Jesucristo era un aparecido en sus vidas, al cual le dieron muerte por sedición, por envidia, y de ellos los apóstoles estaban hablando el evangelio de Cristo, porque tienen que aceptarlo a él, y por lo tanto él les dijo enfáticamente: tienen que bautizarse en el nombre del que ustedes no creen. Ese es el que les hace falta. Ustedes creen en el Padre, creen en el Espíritu Santo, pero no creen en el que vino a darle la salvación. Ya usted vimos el texto que vimos ahorita, que Jesús trajo el arrepentimiento y perdón de pecado. Y Pedro dice: para perdón de pecados tienen que creer en Jesús, porque no creían en Jesús. Por eso él es el protagonista de este texto y de todo lo que resta más en el Nuevo Testamento, de hecho toda la Biblia. Pero de aquí en adelante, que Jesús muere y él ya es visible su ministerio, deben hablar de Jesús, porque la gente debe creer en Jesús para salvarse. Ahora sí, mis hermanos pastores, que Dios les bendiga grandemente y gracias por su atención.